Muy buenas noches, estimado tutor de la sala de argumentación y juzgamiento penal. Bueno, acerca de la tarea del segundo bimestre, la tarea 2.2, que nos habla sobre la usurpación, vamos a sostener la acusación dentro del proceso número 18282-2017-01272, que es el proceso penal del Código Orgánico Integral Penal, siendo de tipo de acción ejercicio privado de la acción penal por el asunto del artículo 200, usurpación, inciso 1, seguido por Quiroga, Soria, Lilia, Janet y Mejía, Villasís, Carlos Germánico, en contra de Quiroga, Ailón, Diana Esmeralda y Quiroga, Soria, Luis Francisco, Marcelo. Bueno, como alegato inicial nosotros debemos partir señalando que los ciudadanos Diana Esmeralda Quiroga Ailón y Luis Francisco Marcelo Quiroga Soria han sido querellados por parte de los ciudadanos Lilia Janet Quiroga Soria y Carlos Germánico Mejía Villasís, imputándoles un delito de usurpación tipificado y sancionado en el artículo 200 del Código Orgánico Integral Penal, el mismo que describe a la norma como la persona que despoje ilegítimamente a otra de la posesión, tenencia o dominio de un bien inmueble o de un derecho real de uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis, constituido sobre un inmueble, será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Si el despojo ilegítimo se produce con intimidación o violencia, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Es decir, primeramente debemos partir señalando si la imputación delictiva antecitada se encuadra en alguno de los verbos rectores del tipo penal, teniendo en consideración que la base fundamental del delito de usurpación es el despoje ilegítimo, de lo cual la parte querellante no ha logrado justificar que por parte de las personas querelladas haya existido un despojo ilegítimo de la posesión de uso de un bien, por cuanto de la narración de los testimonios rendidos por los ciudadanos Jorge Alberto Quiroga Soria, Alba Mariela Quiroga Soria, Cristóbal Alfredo Espinosa, únicamente estos han referido la existencia del pasillo por el lapso de más de 30 años y ninguno de ellos ha señalado que sobre ese pasillo se ha querido realizar alguna construcción o un despojo del mismo, por cuanto la pared destruida o derrocada es de la propiedad de la ciudadana Diana Esmeralda Quiroga Ailón. Por otra parte, se desprende primeramente con la sentencia de prescripción adquisitiva de dominio a favor de la ciudadana Diana Esmeralda Quiroga Soria, que sería la propietaria de un inmueble de 171.69 metros cuadrados, a lo cual, cotejando con el informe practicado y elaborado por el perito ingeniero Yulisa Morales, se advierte que el derrocamiento y apertura de la pared habría sido realizado en la pared que pertenece a la ciudadana Diana Elizabeth Quiroga Ailón, pues claramente la perito señala que la superficie de 171.69 metros cuadrados, tal como consta en la sentencia de prescripción adquisitiva de dominio, corresponde dicho metraje hasta la pared, mas no hasta el pasillo, puesto que allí variarían los metrajes y se alterarían la sentencia emanada por una autoridad competente. A más de que con la ruptura de la pared no se ha justificado ningún despojo violento, mucho menos la apropiación de un bien inmueble, a más de que a toda luz se advierte que la reclamación o pretensión hecha por los querellantes tiene tintes civiles ajenos al tipo penal, vía por la cual han realizado el reclamo pertinente, pues inclusive existe un proceso administrativo ventilado ante la ilustre municipalidad de este cantón Ambato, en el cual se aprecia que el juez competente en la materia dispone que la pared sea vuelta al estado anterior, es decir, que no pueden realizar ningún cambio sin obtener los permisos correspondientes. Por otra parte, tampoco se ha logrado determinar la responsabilidad que recaiga sobre los querellantes, puesto que uno de ellos
esto es Diana Esmeralda Quiroga Ailón, ha reconocido que habría realizado la apertura de la pared de su casa por cuanto presuntamente aducía contar con los permisos para realizar las adecuaciones necesarias, lo cual el municipio como órgano rector competente en la materia ha emitido ya un pronunciamiento al respecto, tal como se advierte de las copias adjuntas al expediente. Y por otra parte, el querellado Luis Francisco Marcelo Quiroga Soria, sobre este ni siquiera se ha logrado determinar su participación en el hecho, pues que en el testimonio del mismo querellado, así como el del ciudadano José Javier Valareso Freire, se ha señalado claramente que el día y hora de los hechos, esto es el 2 de junio del 2017, el ciudadano Francisco Quiroga Soria se encontraba en su lugar de trabajo, es decir, en un lugar distinto donde presuntamente se cometió un acto ilícito y ante lo cual las personas querellantes no han probado su presencia ni participación en el acto, por ello denunciado mediante la querella respectiva. Bueno, como alegato final por lo expuesto al no haberse obtenido de las pruebas aportadas al juicio, la certeza de la existencia de la infracción, como de la responsabilidad de la acusada a quien se le ha atribuido ser autora del delito de usurpación y sin que medites más análisis al respecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, artículo 8, numeral 2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el artículo 14, numeral 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en concominante con el artículo 3, 5 del Código Orgánico Integral Penal y más normas citadas en esta resolución, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, se rechaza la querella presentada por la señora Lilia Janet Quiroga Soria y Carlos Germánico Mejía Villasís. Además, se confirma el estado de inocencia y por tanto se absuelve a los ciudadanos Diana Esmeralda Quiroga Ailón y Luis Francisco Marcelo Quiroga Soria. Asimismo, se califica conforme a las consideraciones supra aludidas que la denuncia presentada por Lilia Janet Quiroga Soria y Carlos Germánico Mejía Villasís en contra de Luis Francisco Marcelo Quiroga Soria como maliciosa conforme a lo previsto en el artículo 649, numeral 7 y 9 del Código Orgánico Integral Penal, concordante con el artículo 606 del mismo cuerpo legal y asimismo sin costas procesales. Eso es en cuanto os puedo decir, estimado tutor. Muchísimas gracias.